No era una banda de rock, era una misión. U2 se convirtió en la voz de la conciencia global y también en el blanco de todas las críticas. Se atrevieron a buscar a Dios en un estadio y encontraron al diablo en el camino. Imagina Dublín a finales de los 70, una Irlanda rota por la violencia del conflicto norirlandés. En medio de ese caos, 4 jóvenes se unieron con una visión que iba mucho más allá del rock and roll. Paul Hewson, a quien el mundo conocería como Bono, David Evans, el arquitecto sónico conocido como The Edge, el estoico Adam Clayton al bajo y el motor rítmico, Larry Mullen Jr. juntos, eran U2. Desde sus primeros acordes, su música no era solo entretenimiento, era una declaración de principios. Bono no era simplemente un vocalista, era un predicador con una voz capaz de llenar estadios y conmover corazones. The Edge no se limitaba a tocar la guitarra. Creaba atmósferas sónicas que sonaban como himnos celestiales. Sus letras eran espirituales, políticas y profundamente humanas, conectando con una audiencia universal. La prensa los llamó idealistas, casi ingenuos. Los fans los vieron como visionarios. Pero su compromiso inquebrantable con un mensaje global no solo los catapultó a la cima del mundo, sino que también los puso bajo un escrutinio constante. Y la sombra que los persiguió durante toda su carrera no fue la del escándalo de sexo o drogas, tan común en el rock, sino la sombra mucho más sutil y corrosiva de la hipocresía. U2 siempre se presentó como una banda con un propósito. Canciones como Sunday Bloody Sunday no eran solo éxitos. Se convirtieron en himnos contra la injusticia, resonando en todo el planeta. Bono, su carismático líder, trascendió la figura del rockstar para convertirse en un activista global. Era un cruzado por los derechos humanos, la erradicación de la pobreza extrema y la lucha contra el SIDA. Su agenda incluía reuniones con papas, presidentes y líderes mundiales, usando su fama como un megáfono para los que no tenían voz. Al principio, la prensa lo adoraba. Era el rockstar con conciencia, el bueno de la película. Pero esa misma visibilidad se convirtió en su mayor vulnerabilidad. Pronto surgieron las preguntas incómodas. ¿Era Bono un genuino defensor de la justicia o un megalómano que disfrutaba del poder y de codearse con la élite mundial? ¿Podía una banda que generaba millones de dólares y viajaba en jets privados abogar de manera creíble por los más pobres? La ambivalencia se convirtió en su marca registrada, y la crítica en su compañera inseparable de viaje. U2, una banda de fe cristiana profundamente arraigada, se vio envuelta en polémicas constantes por sus posturas políticas. En los años 80, fueron criticados en ciertos sectores de Estados Unidos por su apoyo a movimientos de derechos civiles, como su homenaje a Martin Luther King Jr. Su postura fue vista como radical por algunos. Luego, en los 90, llegó la gira Show TV, una explosión sensorial que utilizaba la ironía y una imaginería casi sacrílega para criticar el consumismo y la saturación mediática. Bono, el predicador de estadios, se transformó noche tras noche en Mephisto, un personaje demoníaco, cínico y decadente, vestido con cuernos y maquillaje dorado. Era una burla brillante de sí mismo, de la comercialización del rock y de la figura del Mesías pop. Fue su forma de decir: entendemos la contradicción, la conocemos y la abrazamos. Pero abrazar la contradicción no la hace desaparecer. Y entonces, llegó el momento que para muchos marcó un antes y un después. La controversia sobre sus finanzas. A medida que Bono se consolidaba como el rostro global de la campaña para condonar la deuda externa de los países pobres, salió a la luz que la propia banda, U2, había trasladado parte de sus operaciones de Irlanda a los Países Bajos para beneficiarse de un régimen fiscal más favorable y pagar menos impuestos. La indignación fue masiva y la acusación demoledora. ¿Cómo podía el paladín de los pobres eludir sus propias responsabilidades fiscales en su país? Bono y la banda defendieron la decisión, argumentando que era una práctica empresarial legal y común en la industria musical.
y que seguían pagando millones en impuestos en todo el mundo. Pero para muchos de sus seguidores y críticos, el daño ya estaba hecho. Fue el momento en que el brillo idealista de U2 pareció chocar violentamente con el frío y cínico pragmatismo del dinero. El predicador parecía haber sido tentado en su propio desierto. A lo largo de su extensa carrera, U2 ha luchado incansablemente por mantenerse relevante, por no convertirse en una pieza de museo. Han atravesado periodos de crisis creativa, de buscar la reinvención a toda costa, de intentar escapar de su propia leyenda. Pero su mayor tragedia, si se puede llamar así, no fue la muerte o el escándalo típico del rock. Fue el peso aplastante de sus propias expectativas, la presión autoimpuesta de ser siempre la banda más grande del mundo con un mensaje. Los llevó a una búsqueda incesante de la trascendencia, a veces con resultados desastrosos. Quizás el ejemplo más claro fue su colaboración con Apple, cuando decidieron lanzar su álbum Songs of Innocence, de forma gratuita y automática, en las bibliotecas de iTunes de millones de usuarios en todo el mundo, sin que nadie lo pidiera. Lo que pretendía ser un regalo generoso se convirtió en un desastre de relaciones públicas. La banda que había abanderado la libertad y la elección fue percibida como intrusiva y arrogante, una invasión no deseada en el espacio digital personal de la gente. El gesto fue visto como la máxima expresión de un ego desmedido. Querían regalar su música, pero terminaron imponiéndola. Hoy, U2 sigue siendo un gigante. Todavía son capaces de llenar estadios en cualquier rincón del planeta, pero cada uno de sus movimientos es analizado bajo el microscopio implacable de la opinión pública. Su legado es fascinante porque demuestra que una banda puede perseguir la grandeza musical, la fe espiritual y la justicia social, y aún así, ser profundamente imperfecta y contradictoria. La sombra que los siguió no fue la de sus enemigos, sino la de sus propias ambiciones, la de la expectativa que ellos mismos crearon. Bono lo resumió una vez con una mezcla perfecta de ambición y autocrítica. Siempre hemos pensado que en la música está el potencial de cambiar las cosas, no solo de reflejarlas. Y así, U2 selló su lugar en la historia. La banda que se atrevió a soñar con cambiar el mundo y que, en el proceso, se convirtió en un reflejo perfecto de su propia, humana y fascinante complejidad. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta. Hasta la próxima.